Prestemos mucha atención a su palabra. Todos tenemos siempre alguna dificultad, pero en el momento más difícil, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el momento difícil? ¿Qué hacemos cuando tenemos una dificultad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Sin miedo, diga. ¿Qué hacemos? Nos enojamos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Oramos más. Muy bien. Nos ponemos mal. Hablen fuerte porque no escucho. Soy gordo. ¿Cuántos oran más cuando hay un momento difícil? ¿Cuántos oran más? ¿Por qué? ¿Por qué oramos más? ¿Y por qué no oramos más cuando estamos bien? ¿Por qué? Por favor. ¿Por qué no oramos más cuando nosotros estamos bien? ¿Por qué? Exactamente. Y en nuestra vida, ¿qué tiene que haber? Un equilibrio en nuestra oración. Tiene que haber un equilibrio. En todo momento, mi vida tiene que ser igual delante de la presencia de Dios. No tengo que ser caliente espiritualmente cuando yo tengo una necesidad y frío cuando tengo bendiciones. Eso dice la palabra, que nosotros tenemos que ser calientes en todo tiempo. Porque si nosotros somos fríos, dice, o tibios, ¿qué hace? Somos desagradables. ¿A quién somos desagradables? A Dios. Dice, nos vomitará de la boca. Qué rico tener un vómito en nuestra boca, ¿cierto? Lo saboreamos, es hermoso. No, es algo horrible. Entonces, a veces así es nuestra vida, delante de la presencia de nuestro Dios, cuando nosotros estamos fríos espirituales y no oramos. Yo veo personas que cuando Dios lo bendice, oran, Padre, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y en el tiempo de la bendición, no volvieron más a la iglesia. Entonces, de ser calientes espirituales en lo poco, en lo mucho, son fríos espirituales. Pero eso tenemos que saber nosotros, que cómo estamos siendo delante de la presencia de nuestro Dios, delante de la presencia de Él. Hay cosas que nosotros la entendemos y otras cosas que no la entendemos. Tampoco no cuestionemos ni queramos nosotros conocer los pensamientos de Dios porque no lo vamos a hacer. Lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para vivir es porque Él algo tiene, algo ha planificado para todos nosotros. Y meditaba en una palabra de un gran varón de Dios, que por hacer la voluntad de Dios, que por estar caliente espiritual, que por hablar la palabra, fue preso, fue allí a tener un gran problema. Muchas veces nosotros no queremos tener problemas delante de los demás, no queremos pasar mal delante de las personas, por eso somos agradables ¿a quién? A nuestra mujer, somos agradables a nuestros hijos, somos agradables a tantas cosas, pero Dios quiere que nosotros podamos ser agradables a Él en todo momento y en todo tiempo. En todo momento y en todo tiempo. Y Dios habla. Dios nos habla en todo tiempo, en el momento difícil y en el momento también bueno, en el momento de excelencia y en el momento de la aflicción. En todo momento el Padre quiere hablar a nuestras vidas a través del Espíritu Santo, pero para que escuchemos la voz de Él, nosotros tenemos que tener siempre el mismo nivel espiritual, siempre estar calientes. O bien siempre ir en ascenso hacia la gloria de Dios, siempre tener aún más de Él. Esto es lo que Dios quiere. A veces no se puso a meditar por qué vienen tantas pruebas a nuestras vidas. ¿Se puso a meditar? Porque si nosotros vivimos siempre en la bendición, nos olvidamos de la oración. Si Dios hoy te bendice con un auto, lo primero que vas a pensar en disfrutarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a ir de vacaciones y nos vamos a olvidar.
Pero cuando hay aflicción en nuestras vidas, ¿qué sucede? Estamos en constante comunión con Él. Y oramos, y estamos ahí. El Padre quiere bendecirnos en todas las cosas, pero para eso tenemos que tener un corazón dispuesto a hacer su voluntad, dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Él nos quiere bendecir en todas las cosas. ¿Por qué no alcanzaremos a veces las bendiciones? ¿Por qué quizás algo no hemos alcanzado? ¿Será el tiempo o no será el tiempo? ¿Habrá preparación en nuestro corazón? ¿O para qué estoy deseando lo que estoy pidiendo? Eso es lo que tenemos que saber y ver en nuestras vidas. Por eso siempre cuando pidamos algo a nuestro Dios, tenemos que hacerlo conforme a su voluntad. ¿Conforme a qué? A la voluntad de Él. Conforme a su voluntad. En todo tiempo, en todo momento. ¿Para qué le pedimos a nuestro Dios? ¿Para qué le pedimos? ¿Para qué le estamos pidiendo? ¿Para qué le pedimos un mejor trabajo? ¿Para dejar de orar? Si a veces oramos nada y ahora vamos a orar menos. Vamos a estar en -0. Por eso Dios sabe y es sabio en todas las cosas. Por eso hay cuestiones que no hemos alcanzado en nuestras vidas. Porque Dios conoce la debilidad del corazón. Dios conoce mi debilidad. Y Dios no nos va a dar algo donde nosotros seamos débiles. Dios no nos va a entregar algo donde nosotros seamos débiles. Por eso tenemos que trabajar día a día en ser firmes espirituales, en ser personas contundentes en el Evangelio. Por eso siempre me va a escuchar decir algo, que los años de Evangelio no determinan cómo es una persona. Lo que determina una persona conforme a la imagen y a la semejanza de Dios es cuando obtuvo un cambio radical en su vida. Y esto puede ser en el último momento de su vida, así como este hombre que estuvo al lado de Jesús crucificado. Esto es lo que tenemos que entender nosotros. Hay un discípulo de él que no tuvo un cambio radical, sino que al contrario fue menguando en todas las cosas. ¿Cómo está nuestra vida delante de nuestro Dios? Tenemos que saber nosotros que lo que clamamos, Dios nos va a dar. O Dios también no nos va a conceder esa petición porque no es el tiempo, porque no es el momento. ¿Y cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cuándo es el tiempo mío en la vida? ¿Cuándo es? Cuando hay una decisión. Cuando hay una decisión. Cuando hay una ¿qué? ¿Pero qué decisión? Todos los días decidimos algo, ¿o no? ¿Quién cocina en su casa? Levante la mano, ¿quién cocina? Levante bien alto la mano. ¿Decidieron hoy qué cosa? ¿Qué cocinar? ¿O no? ¿Cuántos vinieron a la iglesia hoy? ¿Algunos faltaron entonces? ¿Ustedes decidieron el camino que hacer? ¿O no? En cada momento, ¿qué estamos haciendo? Decidiendo. Decidimos tomar mate, decidimos tomar té, decidimos tomar café, pero no decidimos orar. Pero no decidimos clamar. Y esto es lo que el Padre está queriendo, mire. Es lo que el Padre está queriendo para bendecirnos. ¿Usted le está esperando a alguien a veces? Si usted le dijo a alguien, vení a trabajar, y no vino, o vení que te quiero dar algo, vení que te quiero regalar algo, vení que tengo preparado algo para vos, y lo esperás, y lo esperás, y lo esperás, y lo esperás, ¿qué vas a hacer? Nos vamos a cansar de esperar y lo que teníamos preparado, ¿se lo damos a quién? A otro. ¿Qué sucederá a veces cuando nosotros no le clamamos a nuestro Dios? ¿Qué sucederá? ¿Nos hemos puesto a pensar? El Padre en todas las cosas quiere darnos lo mejor, porque somos
sus hijos. Y meditaba en esta palabra, que es una palabra muy conocida, y habla de una restauración. Y Dios quiere restaurar nuestras vidas para prosperarnos. Dios quiere. A veces decimos, Señor, ¿cuándo va a ser la hora? ¿Cuándo va a ser el día que tu palabra se cumpla en mi vida? ¿Alguna vez se preguntó? ¿Cuándo será? ¿Cuándo va a ser? ¿Ah? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me está bendiciendo? ¿Dios es malo? ¿No será que nosotros no estamos entregando el corazón de lleno para clamar? ¿No será que no estamos dando todas las cosas? Dios no nos pide nuestra vida. Dios no nos pide sacrificio. Dios nos pide un momento de estar en su presencia, con relación, en oración, en intimidad. Por eso es importante el clamor. Es importante clamar. Y a veces decimos, pero yo no sé orar. No es lo que oramos, sino es la intención del corazón de cómo nos presentamos. Dice, cuando ores, ¿qué dice la palabra? Y Jesús le dijo, cuando ores, ¿a dónde tenían que ir? ¿Entra dónde? En tu aposento. Después dice que se cierra la puerta, ora, ¿a quién? A tu padre, que ¿qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace? ¿De quién son estas palabras? ¿Usted pensó de quién son estas palabras? ¿Ah? De Jesús. ¿Y por qué no dijo Jesús, y ora a tu Padre que oye en lo secreto? ¿Por qué? Porque dice tu Padre que ve en lo secreto. ¿Estará mal la palabra? No, no está mal la palabra, sino que Dios, ¿qué está viendo? Nuestra intención del corazón. A veces nosotros nos menguamos, y me pasó a mí, de menguarme ante otra persona porque otra persona usó un término mucho mejor que el que yo puedo tener en la oración. Y esto no es lo que determina mi oración. Lo que determina mi calidad de oración es el corazón con el cual yo me presento. Con el cual yo me presento delante de Él. Esto es lo importante, que dice que cerrada la puerta, ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la esencia que tenemos que tener. ¿Cuánto tiempo nos quiere ver en secreto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos dice? Podemos pasar toda una vida y siendo hipócritas, siendo falsos, siendo vacíos en el corazón, con pecados, con rencillas, con odios, con rencores. Pero Dios quiere un corazón puro delante de su presencia. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere con nosotros en este tiempo, que podamos entrar en esa intimidad. Esto es lo que el Padre anhela, nos anhela, nos está esperando, porque Él todavía nos sigue esperando que entremos, que oremos, que clamemos a Él. Dios tiene el control de todas las cosas. Algo no nos habrá sucedido en este tiempo, en este momento, en este año, estos años que pasaron, para que yo me pueda acercar a Él. ¿No será que esto está queriendo Dios? Que nos acerquemos más a Él, que clamemos a Él. Esto es lo que el Padre quiere con toda nuestra vida. Que nosotros podamos ser bendecidos, que nosotros podamos ser prosperados, que nosotros podamos ser llenos de Él, siempre,
Siempre. Pero ¿cómo nos estamos acercando? O quizás ni hemos pensado acercarnos. Esto es lo que tenemos que hacer. Meditaba en esta palabra. Y es donde Dios quiere sanar todas las cosas. Y hay una palabra que siempre la repetimos y la decimos. Y es cuando Dios habló a un profeta suyo. Y le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros vemos esto siempre como un clamor, pero nunca hemos visto el contexto. ¿Usted sabía qué le estaba pasando ahí a este profeta? ¿Sabía qué le estaba pasando a Jeremías? ¿Dónde estaba cuando Dios le habló? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Sabe dónde estaba? En la cárcel. Estaba preso. Estaba en una aflicción. Estaba en un momento difícil. Y las mismas palabras de Dios, la voz de Dios vino y le dijo esto. Y vamos a leer la palabra que está en Jeremías 33. ¿En qué versículo? No, en el 1. Y le voy a invitar que nos podamos poner de pies para orar por esta palabra, para que Él nos hable. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en este tiempo te pedimos, dígale a Él, Señor, yo te pido que tú me hables, que tú me enseñes a clamar, a pedir, para que todo sea dado en mi vida, para que todo sea dado a mi familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice en el verso 1, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. ¿Vino palabra de quién? De Dios a Jeremías. ¿Dónde? ¿Por qué instancia? En la segunda. Estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribada con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpo de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia, dice, de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este tiempo. Era la segunda vez que Dios le hablaba a Jeremías. ¿Por qué le habrá hablado por segunda vez? ¿Por qué le habrá hablado por segunda vez? Pensemos, es fácil. ¿Por qué? ¿Qué pasó la primera?
no hizo caso. Si Dios te dice clamá, ¿qué tengo que hacer? Lo dije el primer día, contarle a la vieja chismosa. Contarle mis problemas a la vieja chismosa. Contarle todos mis asuntos, todas mis aflicciones. A mi amigo, a mi vecino. ¿A quién? Dice Dios y le dijo, y que vino por segunda vez estando en la cárcel, porque no estaba bien. Jeremías no estaba bien. ¿Alguno se siente bien en la cárcel? ¿Alguna vez alguien fue acusado de algo? Levante su mano. Aunque no haya ido a la cárcel. ¿Alguna vez fue acusado de algo? ¿Y se sintió bien en esa acusación? Nadie se siente bien en una acusación. Imagínense estando en los zapatos de Jeremías. Estaba, dice, en el patio de la cárcel, contando los días que quizás le faltaban para salir. Porque había profetizado y dijo que venía el rey de Babilonia y destruía y asolaba a toda Judá. Y esto es lo que sucedió. Y es que vinieron y mataron a muchas personas y tomaron esta ciudad. Y el rey lo mandó a la cárcel, porque él había hablado esta palabra y había hablado verdad. Pero estaba preso. Y Dios le había dicho que clame, porque había un propósito detrás de todas estas cosas. A veces nosotros no queremos clamar. Y Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios tiene un propósito en todas estas cosas. Por eso tenemos que clamar en todo tiempo. Por eso le dijo, clama a mí y la vieja te va a responder. No, dijo, clama a mí y yo te responderé en las palabras de Dios. Iglesia, si nosotros clamamos, ¿quién te va a responder? Dios. Es Dios el que te va a responder el clamor. Por eso le decía, clama a mí y yo te responderé. Y no tan solo que te voy a responder, sino que te voy a enseñar las cosas que no entendiste, las cosas que no sabes por qué te vinieron todas estas cuestiones en tu vida. Los por qué, Dios lo va a explicar. Dios nos quiere explicar todas las cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar, entrar adentro, entrar ahí a lo más profundo. Que si tienes que derramar tu corazón, que si tienes que derramar lágrimas, que si tienes que derramar tantas cosas, clamale a Dios, le clamemos a Dios. Aquí este hombre no estaba pasando un buen momento. Grandes siervos de Dios no pasaron un buen momento, estaba preso. Y dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, y Jehová que la formó para firmarla, y Jehová es su nombre. ¿Por qué le estaba diciendo esto? ¿Por qué le dijo lo que dice el versículo 2? Porque Jeremías había cerrado su corazón, porque su fe se había apocado. ¿Alguna vez se nos apocó la fe? ¿Alguna vez hemos decaído en la fe? Y ya no creemos en Dios. Y Él le dijo, yo soy el Dios que hizo todo desde el principio, que afirmó la tierra. Yo soy el Dios que te llamé. Yo soy ese que te sané. Yo soy ese también que te quiere prosperar, que te quiere libertar, que quiere reconstruir tu familia, que quiere hacer todas las cosas, que te quiere ver con un título en la mano, que te quiere ver con éxito en la vida. Pero solamente le dijo ahí, clama a mí. Le dijo Dios, clama a mí. ¿Cómo habrá estado el corazón de este hombre? ¿Cómo habrá estado el corazón de esta persona? Porque a veces nosotros escuchamos la prédica, quizás mía, de algún otro pastor, pero ya no quería escuchar a nadie. ¿Alguna vez nos pasó que no queremos escuchar a nadie? ¿Alguna vez le pasó que no queremos hablar con nadie? ¿Cuántas personas le habían hablado quizás a este Jeremías? ¿Cuántas personas le habrán dicho tantas cosas? ¿Cuántas prédicas habrá oído? ¿Cuántos milagros habrá visto?
¿Cuántas palabras habrán salido de su boca y fueron concretadas porque Dios lo usó a través del Espíritu Santo? Pero había cerrado el corazón. Y Dios le vino y le dijo: clama a mí, clama a mí. ¿Qué le dijo? Clama a mí. Y yo, el gran yo soy, ese Dios, yo te responderé y te enseñaré cosas de mi altura, cosas grandes y ocultas que tú dice, no conoces. Aún con la tecnología en este año, en el 2023, en un 17 de marzo, hay gente que viene y pasa su vida estudiando el universo, las galaxias, las constelaciones, por años. Y si por una oración nosotros clamamos y Dios te revela todas las cosas, no es por fuerza ni poder, sino dice que es por su Santo Espíritu. El secreto de todas las cosas es clamar. El secreto de todas las cosas es clamar. ¿Saben por qué estaba triste este varón? Porque él había profetizado, como le dije recién, de que se iba a ser destruida esa tierra y que iba a caer en manos de otras personas. Y le dijo ahí: por las casas de esa ciudad, por las casas de los reyes que fueron derribadas y por la muerte. Y dice el 6, he aquí yo traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré, dice, abundancia de paz, de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y no tan solo que los restablecerá, sino que los limpiará, dice, de toda su maldad con que pecaron contra Dios, y perdonaré todos sus pecados que contra mí, dice Dios, pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Amén. Esto es lo que dice la palabra. Y acá le dijo que clame para que suceda esto en las naciones. En la nación de Judá, en la nación de Israel. Esto es lo que Dios quiere que suceda en tu nación. ¿Y cuál es tu nación? ¿Cuál es tu nación más preciada? ¿Cuál es lo más preciado? ¿Qué es lo más preciado que tenemos hoy? ¿Qué es lo más preciado que tenemos? Es que muchas veces no pudimos guiar. Y que a veces nos pusimos a llorar porque no pudimos dar lo mejor. Nos pusimos a llorar con amargura porque no nos salieron las cosas. No hemos visto en un apriete, no hemos visto en una cárcel espiritual, no hemos visto en la desolación. Pero Él siempre estuvo ahí y hoy nos dice, clama. Él te quiere dar sobreabundancia de paz. Él nos quiere dar verdad. Él nos quiere dar bendición. Él nos quiere dar todas las cosas. Él nos quiere dar todas las cosas. Dios no quiere que vivas cautivo de nada. Solamente que clames de todo corazón. Solamente que clames de todo corazón.
A veces nosotros hemos tomado decisiones que hicieron daño a nuestra familia. Y por eso nos sentimos mal. Dios no quiere condenarte, ni te condena por eso. Solamente Dios quiere que clames. Dios quiere que ores. Y Él nos enseñará cosas grandes, las cosas del reino de los cielos, las cosas ocultas que aún no conocemos y que aún nadie conoce acá en la tierra. Esto es lo que Dios quiere revelarnos. Esto es lo que el Padre quiere darnos. Y esto no es a cambio de nada, no es a cambio de dinero, no es a cambio de nada, solamente de un clamor, solamente de un clamor, solamente de clamarle a Él. Él dijo a Jeremías, a un gran varón, clama a mí y yo te responderé. Y hoy nos dice a nosotros, clamemos, porque yo fui quien te formé, porque yo fui quien sustenté a tus padres, a tu madre, porque yo fui que hice todas las cosas. A veces nos hemos enojado con Dios, pero Él quiere que clames. Él quiere que clames. En ese momento, seguramente habrá pensado cuál era su futuro. ¿Y cuál habrá sido su futuro si él pensaba ahí? ¿Cuál era el futuro de él? Pensemos por un momento. ¿Qué habrá estado pensando si por la palabra que él soltó fue destruido el pueblo donde él vivía? ¿Qué habrá pensado? Seguramente, solamente me resta una sola cosa: la muerte. Solamente me resta que me maten. ¿Cuántas veces nosotros estuvimos esperando ese momento de que nuestra familia se destruya? ¿Cuántos pensaron alguna vez eso? ¿Cuántos esperaban en ese momento? Seamos sinceros delante de Dios. Solamente me queda algo y voy a esperar y no voy a hacer más nada. Solamente que mi familia se destruya, que mis hijos hagan lo que quieran, que mi esposa se vaya. Pero ¿saben qué? Dios nos dice otra cosa. Dios hoy te dice que clames, porque nada va a ser destruido. Él te dice que clames, porque te va a hacer conocer cosas verdaderas y gloriosas en todas las cosas. Porque Él te va a dar lo mejor. Porque Él nos va a dar lo mejor. Solamente lo que tenemos que hacer es clamar. Y Él te va a responder. Solamente clama. Y Él te va a responder. Dios mismo le va a responder. Dios mismo le va a responder. Dios mismo le va a responder. Y con esto cierro. Hay una historia de una iglesia que por muchas cosas que sucedían y venían pasando, una persona pensó que era el fin, porque venía menguando en número, venía menguando en tantas cosas, y venía en pique esa iglesia, una congregación donde Dios habló
por mucho tiempo donde Dios habló y hubo muchísimas sanidades, muchísimas liberaciones, muchas semillas puestas en los corazones, muchas semillas plantadas. Pero un día comenzó a llegar un invierno, un día comenzó a llegar un momento difícil, un momento de tristeza, de pena. Y había una persona que solamente estaba esperando algo. Solamente estaba esperando algo. Que nadie más quede para que su responsabilidad se libre. Y para que todo quede a la deriva. En un tiempo hubo mucha inversión en esa iglesia. En un tiempo hubo mucho sacrificio. Muchos años se trabajó, pero en los últimos años decayó. Y decayó mucho. Y había una persona que pensaba que en un día se iba a cerrar y que un día va a llegar el fin. Y solamente le tocaba ir a otro lugar y congregarse como uno más. Hasta que un día Dios le habló a una persona, a esa persona, y solamente le dijo: clama, clama, clama. ¿Cuánto puede durar un clamor? No sé. No lo sé. A veces una persona viene y pide oración por sanidad y puede ser al instante. O a veces puede pasar años. La mujer con flujo de sangre, 38 años intentó. Hasta que un día vino la respuesta por parte de Dios. ¿Cuánto es el clamor? No sé. Y esa persona que clamó está delante de ustedes. Solamente lo que pensaba era que un día todo esto se cierre. Pero un día vino él y me dijo: clama, ora, que yo te voy a responder. Ese clamor fue en un tiempo de agonía, en un tiempo de dolor, en un tiempo duro. Pero un día Dios respondió. Y así como Dios me respondió, Dios te va a responder. Dios te va a responder. Y va a haber paz en tu vida. Va a haber multiplicación y restauración y restitución en todas las cosas. Solamente lo que tienes que hacer es clamarle a Dios. Es clamarle a Dios. Los hombres no lloran. ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Cuántas veces hemos padecido tantas cosas? Hicimos tantas cosas, pero nunca hemos clamado a Dios. Solamente clamemos a Él y Él nos va a responder. Él nos va a enseñar. Muchas veces alguien me dijo y me dice muchas veces: qué buena la palabra, y Dios habló a mi corazón. Porque clamé. Porque clamé. Y el secreto en todas las cosas está en clamar. El secreto de todo está en clamar. En creer de que Él va a hacer todas las cosas. De que Él te va a levantar
aunque estés caído, aunque te pienses el último en la lista, Dios te va a levantar. Aunque te pienses el último o el peor hijo o la peor hija, o lo que has defraudado a tu padre y a tu madre, Dios te va a levantar en el nombre de Jesús. Aunque hiciste 1001 cosas mal, Dios te va a levantar. Así como Dios perdonó la rebelión, dice, y los que se rebelaron y los que pecaron contra mí, dice, yo les perdonaré. Y Él te perdona en el nombre de Jesús. Solamente tienes que clamar y Dios te va a dar todas las cosas. Solo clama. El secreto, el éxito en la vida, el secreto y el éxito en la vida está en el clamor. Está en tener un corazón sincero hacia Dios. Es tener un corazón sin manchas delante de Él. Esto es lo que Dios quiere con nosotros. Jeremías estaba en un aprieto, pero clamó y Dios le respondió. Yo estuve en un aprieto por 1 año y medio orando. Muchos de ustedes no conocieron lo que fue esta iglesia, lo que fue años atrás. Pero lo que Dios no dio en 20 años, Dios lo dio en 3 años y menos. Se habrá sembrado con lágrimas, seguramente. Pero dice la palabra de Dios que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Solamente tienes que clamar. ¿Por qué dejar de clamar a Dios? ¿Por qué dejar de seguir a Dios? ¿Por qué dejar de tener fe en Dios? Aunque estés en una cárcel espiritual, aunque estés en el peor problema, hoy, Dios quiere que clames y Él te va a libertar en el nombre de Jesús. Aunque tu familia fue señalada, aunque tu familia fue acusada, aunque tu familia quizás fue destruida y estás solo por cualquier lado, dice que Dios va a restituir y volverá a formar esa nación como fue desde el principio. Es la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Dios te va a formar nuevamente, iglesia. Dios te va a formar nuevamente. Dice su palabra, no he visto un justo desamparado. Seamos justos delante de Él y clamemos. 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 Clamemos todo el tiempo a Dios. No digas, Dios me ha abandonado. Estaba en el patio de la cárcel. No estaba en un lugar hermoso este hombre. Pero Dios le dijo, la segunda vez, clama. La segunda vez le dijo, clama. ¿Cuántas veces Dios nos dijo, clama? Clama. Yo le invito a que nos podamos poner de pies.